Cuando lo tengamos en pantalla, Joel capítulo 3 o Joel, como usted quiera, capítulo 3. Vamos a leer los dos versículos que son los versículos 9 y 10. Y dice así: proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. ¿Qué tienen que proclamar entre las naciones? Guerra. Y dice el texto: despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Proclamad guerra. Es un pasaje que hemos leído otras veces, pero quiero compartirlo como Dios lo ministró a mi vida. Hace unos años atrás había un conflicto, una batalla en Israel. Ustedes saben que es una zona de guerra. Los palestinos y los judíos no se entendieron nunca ni se entienden todavía. Y 2 por 3 hay misiles para un lado, para el otro, hay ataques de un lado, del otro. Y un periodista le preguntó a un israelita, a un judío, le dijo: ¿qué se siente estar viviendo estos momentos? ¿Qué siente usted ahora que hay guerra? Y este israelita lo miró y le dijo: ¿sabe qué pasa? Nosotros nacimos en guerra. Desde que yo nací, cada tanto sucede esto. Para nosotros, esto es algo habitual. Es algo que sucede porque estamos en guerra. Y de tanto en tanto suceden estas cosas. Y cuando yo vi eso se asemeja mucho con la vida espiritual, con la vida del creyente. Nosotros nacimos en guerra. Como creyente, como cristianos, nacimos en guerra. Si estamos aquí, es porque Jesús en la cruz del Calvario, dice Colosenses, despojó a los principados y a las potestades, los exhibió y los venció públicamente. Esa palabra despojó es un término militar que quiere decir dar un golpe certero a un ejército, dar un golpe clave para quitarle su poder, para quitarle su fuerza, su organización, para darle un golpe clave. Nacimos producto de una batalla, de una guerra. La Biblia está llena de ejemplos en cuanto a esto. Por ejemplo, la Biblia nos habla que como buen soldado de Jesucristo, nos llama soldados de Jesucristo. No solamente nos llama soldados de Jesucristo, sino que nos advierte que tenemos un enemigo de nuestras almas llamado Satanás, que él viene a matar, a hurtar, a robar, a destruir, que quiere robarte los sueños, que quiere robarte las bendiciones, que quiere destruir tu vida. Es un enemigo reconocido, existente. La Biblia nos habla que tenemos una lucha y nos habla de ponernos una armadura y describe toda la armadura de un soldado. Porque la iglesia tiene que entender que estamos en guerra. Y este pasaje es un pasaje muy clave para entender la guerra que nosotros vivimos. Yo me gusta porque el pasaje empieza con una palabra que a mí me llamó la atención, que es despertar. Esa palabra despertar es como si Dios le dijera: miren, yo necesito que ustedes comprendan, que entiendan, que tomen conciencia de que están en una guerra. Estamos en una guerra, iglesia, estamos en una guerra. Decirle que está a tu lado: estamos en una guerra. Ahora, ese despertar tiene que ver con no solamente informarnos, sino entender. La guerra que nosotros estamos librando no es una guerra con lanzas, no es una guerra con fusiles, con morteros o con aviones, no. La guerra que el cristiano libra es una guerra espiritual. Su naturaleza es espiritual. Efesios dice que tenemos lucha no contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es una guerra espiritual.
Yo tengo que entender la naturaleza de esta guerra y tengo que entender cómo esta guerra se manifiesta en nuestras realidades. Porque a veces hablamos mucho de la guerra espiritual, de la guerra, y es como que espiritualizamos todo, hacemos todo muy místico. Y nosotros estamos envueltos en una guerra, el mundo está envuelto en una guerra. Y la Biblia nos habla de esta guerra y nos dice cómo esta guerra se manifiesta. Cuando habla de principados, de potestades, de gobernadores, de huestes espirituales, está hablando al menos de 3 cosas fundamentales que usted tiene que saber. Esta guerra es una guerra de influencia. Diga conmigo, influencia. Cuando habla de gobernadores, de los principados, muchos entienden que hay espíritus asignados a los gobiernos, a los países. Daniel, cuando él está clamando por la salvación de su pueblo, viene el ángel de Dios y le dice: desde el momento, Daniel, que empezaste a orar, tus oraciones fueron ya recibidas y yo he venido, mas se me opuso el príncipe de Persia y se me opuso el príncipe de Grecia. Está hablando de un principado espiritual. No está hablando del príncipe de Grecia, el príncipe humano. Está hablando de un principado espiritual. Y los gobiernos, los gobernantes son influenciados por eso. Por eso Dios nos manda a nosotros a hacer oraciones por los que están en autoridad, por los que están en gobierno, porque ellos tienen una guerra de influencia, nosotros también. ¿Cómo, pastor, de una guerra de influencia? Claro, la Biblia está llena de ejemplos. El rey Acab tenía a su esposa, contrajo matrimonio con Jezabel, una perversa, una mujer que adoraba a Baal, y ella introdujo el culto a Baal en la nación a través de Acab. ¿Por qué? Porque generó influencia en Acab. Y ese culto que introdujo a través de la reina Jezabel, esa perversidad que sembró en el reino, hizo que durante 3 años y medio no hubiera lluvia. Israel sufriera las consecuencias que estaban tomando como gobierno. Y cuando Acab busca a Eliseo, porque la palabra de Eliseo había cerrado los cielos y la palabra de Eliseo lo iba a abrir, y Acab lo busca y dice: es el que perturba a Israel. Y Eliseo le dice: no soy yo, sos vos con tu pecado, con tu perversidad, con tu idolatría, que estás perturbando a la nación. Nuestros gobernantes son influenciados y traen consecuencias sobre la nación. Hay poderes espirituales que se mueven en naciones. Acá, cuando dictamos leyes en contra de la familia, en contra del hogar, en contra de todo lo que Dios estableció, se dictan leyes y se aprueban leyes contrarias a la voluntad de Dios. ¿Usted se cree que eso no va a generar consecuencias? Las genera. La sangre inocente clama desde la tierra. Cuando hay muerte, cuando hay sangre inocente derramada, clama. En lo espiritual, eso tiene un precio. Y la tierra es maldecida y el diablo actúa de esa manera. Yo le decía a la mañana a los hermanos: si el diablo viniera aquí, se te presentaría y entraría a tu casa, vos salís corriendo, te instalará acá en la iglesia y no hay manera de sacarte de acá adentro. Pero no es así, porque te consagraría 100% a Dios, entendiendo. No es así. Él genera con influencia, y esa influencia la hace también en nuestras vidas, con pensamientos, con ideas, con cosas, con gente que nos rodea, y se convierte en una mala influencia y te saca del propósito de Dios, de las cosas de Dios. Así actúa el enemigo. Es una guerra de influencias. Eso hacen los principados, los potestades, actúan sobre gobiernos. Aunque usted no lo crea, esto no los hace inocentes, obviamente, ¿está claro? Ni nos hace inocentes a nosotros. Pero por eso nos manda a orar. Pedid por la paz de la ciudad. Cuando habla esa palabra, estaban viviendo en Babilonia, en una tierra pagana. Pidan por la paz de la ciudad, porque en la paz de la ciudad tendréis paz vosotros. Si en Rosario no hay paz, no vamos a tener paz nosotros. A mí me están pasando que en uno de los barrios se puede caminar solo hasta cierta hora. Y después no pueden, porque los pueden matar. Eso está pasando acá. Y si no hay paz en la ciudad, no hay paz en nosotros. ¿Usted me entiende?
Y eso se genera en influencia, actúa sobre nuestros gobernantes, sobre los gobernantes de esta tierra. Y las consecuencias se reflejan en lo natural. Sequía para acá, destrucción, muerte, porque es una influencia. El rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, él empezó a tener mujeres que adoraban a otros dioses, y dice la palabra que ellas desviaron su corazón. Eso es influencia. Y ahí se mueve la guerra espiritual. La guerra espiritual se mueve a través de patrones de pensamientos, ideologías, filosofías contrarias a la palabra de Dios. Usted me dirá, pastor, pero ¿cómo es eso? Sí, las ideologías, las filosofías generan culturas, y las culturas van en contra. En la guerra espiritual nosotros tenemos que pelear contra esas cosas. Nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros estamos en guerra aquí. Aquí se están enseñando cosas contrarias a la palabra de Dios. Aquí se está enseñando en contra del trabajo, en contra del esfuerzo. Son culturas. Usted no se da cuenta, pero o se da cuenta. Hoy terminé de predicar a la mañana, llego a casa y tenía un audio del pastor que se los voy a pasar, de un pastor que en un consejo en Estados Unidos oró y se levantó y pidió perdón por todos los pecados de la nación y las cosas. Y hubo concejales, hubo diputados que se levantaron y se fueron ofendidos. Esa iglesia recibió 5.000 mensajes, de los 5.000, solo 49 eran negativos. Todo el resto a favor. Porque estamos siendo arrasados. Que ideologías en contra de la familia, que ley del aborto. Todo eso se paga. Y esas ideologías están. Y usted me dirá, pastor, ¿eso genera influencia? Sí. Jesús era de Nazaret. Jesús tenía testimonio en Nazaret porque había vivido. La gente sabía que era un hombre honrado, que era un hombre íntegro, que era un hombre santo. Jesús predicó en Nazaret y ellos decían, este predica con una autoridad diferente. Jesús en Nazaret hizo milagros. No pudo hacer muchos por la incredulidad, pero hizo milagros. Ellos vieron los milagros en Nazaret, pero ellos no creían en Jesús. ¿Cómo ven la conducta, ven el testimonio, ven la enseñanza, ven los milagros y no creen? Porque había un dicho popular, cultural, de Nazaret no puede salir nada bueno. Y como de Nazaret no puede salir nada bueno, este no puede ser el Mesías. Eso es como afecta a la cultura. No sé si usted me está siguiendo. Y esa es una lucha que nosotros libramos, una lucha cultural. Le están enseñando a nuestros jóvenes a que no hay que esforzarse, a que no hay que trabajar. Si estudias o no estudias no importa, porque no te podés quedar de grado. Si te sacás un 1, no te podemos poner un 1. Hay que ponerte no se puede poner aplazos, porque los aplazos no hay que ponerlos. Esas son las leyes que nosotros sacamos. Y eso no es la vida real, porque en la vida real cuando vas a un trabajo y no te presentás, te echan al otro día. No es la vida real, te están haciendo vivir una cultura irreal para que mañana vivas en la pobreza, porque es espiritual el tema. Va más allá del gobernante de turno. Yo tengo que entender que nosotros en Argentina estamos en guerra. Y esto no es solo Argentina, pero acá me interesa y acá estamos en guerra. Porque si vos mirás los últimos 30, 40 años, mirá la posición que Argentina tenía en educación, mirá la posición que Argentina tenía en economía, mirá la posición que Argentina tenía en industria, y vas a ver 30, 40 años de deterioro, de destrucción, de decadencia que está pasando en nuestra nación. No es en otro lado, es acá. Y hay una cuestión espiritual, hay culturas que se están sembrando. Porque la guerra espiritual se plantea ahí, en lo cultural. Porque cuando no te esforzás por lo tuyo, menos te va a venir a forzar para orar por un avivamiento. Lo queremos servido, queremos el avivamiento servido, queremos las cosas servidas, queremos que nos den. Y le hemos puesto nombres. Hoy decía este hombre, en Estados Unidos él oraba, perdónanos, porque hemos fomentado, sosteniendo la vagancia y lo hemos llamado ayuda social.
Y yo no estoy en contra de la ayuda social, estoy a favor, la iglesia la practica y usted la tiene que recibir. Pero si la ayuda social hace que no trabajes, yo te quiero decir algo, uno no prospera porque te den una ayuda social. Lo que te lleva a la prosperidad es la producción, es producir, es hacer, no recibir ayuda. La ayuda es una ayuda, nada más. La tenés como una ayuda porque te falta, la tenés que tomar, la tenés que tener, la tenés que utilizar. Pero eso no puede ser tu sustento. Es una ayuda. ¿Ustedes entienden esto? ¿Y qué nos han hecho creer? Que es nuestro sustento. Eso pasa en nuestro país. Yo no estoy hablando, no sé si me mira así, parece que estoy hablando en chino. Eso está pasando acá. Y son líneas de pensamientos y así actúa el diablo con culturas que son culturas contrarias a las culturas del reino de Dios. Esa es la manera. Cuando habla de las huestes espirituales de maldad, esas huestes espirituales de maldad son encargadas de traer obstáculos, dificultades, problemas, de levantarse en contra de los propósitos, de los planes de Dios para una vida. Cuando Jesús le dice a los discípulos, vamos al otro lado, allá en medio del viaje se levantó una tormenta. Y Jesús, para parar la tormenta, se tuvo que parar y reprender y decir, calla, enmudece, echó fuera. Era el diablo que le estaba levantando una tormenta para frenar los propósitos de Dios, para frenar los planes de Dios. Y esas huestes levantan tormentas en nuestra vida, en nuestras realidades. ¿Para qué? Para que no cumplamos los propósitos de Dios. Esa es la lucha espiritual que nosotros enfrentamos. No son demonios saltando por ahí, no, esa es la lucha espiritual. Obviamente que habrá demonios, pero esa lucha espiritual es la que no podemos ignorar. Porque ¿sabés qué pasa? Los discípulos estaban remando, sacando agua, esforzándose y no podían. Y se terminaron enojando con Dios. Pero no entendieron lo que estaban viviendo. A nosotros nos pasa igual. Yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que te encontrás luchando, lucha espiritual, más lucha, Y estoy cansado de luchar, porque estás luchando en tu fuerza, como los discípulos, remando, sacando agua, y lo que tenés que hacer es reprender al diablo. No quiere decir que no tenga que enderezar las velas, no quiere decir que no tenga que hacer, pero el diablo te está levantando la tormenta. Yo le decía a los hermanos, nosotros tenemos luchas. Nosotros aquí oramos por cuando gente tiene crisis de pánico, y oramos porque sean sanas, porque son sanos. Yo las viví. Yo en una de las oportunidades, antes de una reunión, estaba sentado en el sillón, respirando hondo, porque me sudaban las manos, porque se me oprimía el pecho, porque me faltaba el aire, porque me sentía mal, todo eso lo sentía. Y estaba Ani que me dijo, ¿querés que hablemos, que te reemplacen? Le dije, no, cárguenme en el auto y llévenme. Y vino alguien y manejó, porque no podía ni manejar, y me trajo acá, y yo habré pasado, no sé, la cara como un papel, no sé, blanca, pero vine, me senté acá adelante con todo eso. Yo les dije, si yo me quedo en mi casa, el diablo me enferma toda la semana. Y cuando subí al altar se me fueron todos los síntomas. Y prediqué normal. La lucha espiritual se plantea ahí. Si cuando viene tu familiar el día domingo de la reunión, vos te quedás en tu casa a tomar mate, te van a caer todos los domingos a la hora de la reunión, porque te están sacando del propósito de Dios. Si vos le das lugar a los pensamientos, a las ideas, a la dificultad, que tuve un problema, no voy a la iglesia porque el hermanito me trató mal. Prepárate porque van a hacer fila para tratarte mal. ¿Por qué? Porque va a pasar eso. Nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, que alguien nos quiere sacar del propósito de Dios. Nos quiere hacer no valorar las cosas que Dios nos dio. Tenemos una lucha espiritual y se da en esos ámbitos. Imagínese usted si Jesús en medio de la tormenta dice, bueno muchachos, está feo, volvamos para atrás, vámonos de nuevo a la orilla. Pero no cruza nunca más en su vida, va a tener tormenta todos los días, cada vez que suba al borde va a tener una tormenta. Y hay veces donde nosotros tenemos que tomar decisiones, despertar que estamos en una lucha espiritual. Que Argentina está en una lucha espiritual, que Rosario tenemos principados, potestades que oprimen esta tierra. Y no se soluciona solamente con cosas naturales. Necesitamos activar armas espirituales. Por eso lo primero que le dice despertad, pero lo segundo que le dice, y me encanta
esta frase, forjad espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces. Las asadones y los hoces son elementos de labranza que no se pueden usar como espada ni como lanza. Para que eso yo lo pueda usar como espada y como lanza, tengo que fundirlo, el material, y volverle a dar forma. Lo que Dios le está diciendo al pueblo, despierten y entiendan en lo que están viviendo y empiecen a batallar con las armas que Dios les dio, pero usen todo lo que está a su alcance. Utilicen todas las armas que están a tu alcance, todas. ¿Sabés qué significa eso? Tenemos armas espirituales. ¿Cuáles son? Yo sé que ustedes la saben. La oración es una, ¿o no? ¿Sí o no? Bien, oramos, es un arma espiritual. La palabra es otra. Con la palabra combatimos en el plano espiritual. O sea, otra oración son los votos, ¿o no? Bien, 4. El ayuno. Los 10 días de oración. Me están tirando un centro. Escúcheme, yo le estoy hablando a ustedes. Estamos hablando de nuestra realidad. Esas son armas espirituales. Pero también la conducta es un arma espiritual. Las decisiones que tomamos, las actitudes que tenemos son parte de nuestra lucha espiritual. Porque yo estoy entre los que juntan o entre los que desparraman, no hay lugar. Si yo quiero un hogar en paz, y cuando a mí me hacen enojar, yo digo cualquier barbaridad, digo cualquier palabra, se me sale, como decimos vulgarmente, la cadena. Mi amigo, no estás colaborando, estás trabajando para el otro bando. Yo tengo que entender que mis decisiones pesan. Si vos estás luchando para que alguien salga de la delincuencia y como estás en necesidad, aceptar que te traiga lo robado en tu casa, y yo te digo que estás trabajando para el otro bando, vos no podés obligar a alguien que salga, pero le podés decir, mira, a mi casa no lo traigas. Dale un testimonio. Testificale. Yo no quiero esto en mi casa. Yo tengo que entender que yo tengo que plantear la lucha espiritual. Se plantea en todas las áreas. No es solo orar. Yo puedo orar, me puedo ponerme verde orando. Entonces yo tomo las cosas que no vienen lícitas y las meto dentro de mi casa y metí el anatema. La maldición. Yo no puedo moverme en ambientes. Nosotros tenemos que entender que la lucha espiritual es en todo. Nosotros insistimos mucho con los nietos, a nuestro hijo los volvemos locos, a la pastora, con ellos, marcarle, rayarle la cancha, para que ellos entiendan dónde están parados, qué está bien y qué está mal. Yo les contaba esta mañana, nosotros hemos cometido errores como padres y hemos pedido perdón y nos hemos arrepentido. Pero una vez nos pasó con Fede, que vino, él no sé si se congregaba o no en ese tiempo, no me acuerdo. No, pero vino un día ahí en la secundaria o primaria, el último, y quería ir a una matiné, se decía. Y quiso pedir ir a una matiné y la madre puso el grito en el cielo. Pero fíjese cómo es la cosa. Había una persona ahí que dijo, no seas así. No te dijo que dejó embarazada a una chica. No seas tan tremendista, déjalo, que conozca, que vea. Y nosotros dijimos, bueno, que vaya. Y orando por él. Gracias a Dios, él en medio de eso llamó y dijo, véngame a buscar. No es mi lugar, no me siento bien acá. Pero ¿qué tal si en ese lugar hubiese conocido a alguien que desviaba su corazón? ¿Qué tal si en ese lugar le hubiesen ofrecido cosas que lo atan a adicciones para siempre? ¿Por qué? Porque nosotros no supimos pelear la guerra espiritual como se debe. Usted me está siguiendo. Usen todas las armas. Estamos en guerra. Esto no se trata solo de orar, se trata de llevarlo a todo plano en mi vida. Clamar, tomar decisiones, poner límites, establecer cosas. Te pueden gustar o no, pero son las armas que tenemos, son las armas que el diablo usa.
Ahora tenemos un año de elección. Sea sabio, ore a Dios. Yo le decía esta mañana, y yo no me importa meterme en política, pero yo le decía esta mañana, en elecciones anteriores, yo dije, a mí me preguntaron, dije, yo no voy a votar a nadie que esté a favor del aborto. Yo no lo voy a hacer. Va a ser un voto tirado, no importa. Yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Por una cuestión moral mía. Yo nací en una cultura y yo lo he dicho. Y todos roban, todos mienten. Elijamos el que menos miente y el que menos roba. ¿Cuántos le han dicho esto? Levánteme la mano, a ver, pecador. Confiese. Yo lo he dicho. Ahora escuchen esto. Nosotros estamos votando a uno que miente y que roba. O sea que te va a seguir mintiendo y te va a seguir robando. Eso es cultura. En Estados Unidos hubo un presidente, muy buen presidente, pero que lo agarraron en una infidelidad y fue pública. Y se le terminó la vida política, porque ellos decían, si este engaña a la mujer y a los hijos, nos va a engañar a nosotros también. Es lógico. Es normal. Son cosas básicas. Si no respeta la vida de los por nacer, vos tenés que respetar la vida nuestra. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que empezar a cambiar. Ahora me dirá, voto en blanco, voto perdido. Yo les voy a decir algo, mi papá siempre me contaba, porque yo no estaba en ese tiempo, pero una vez hubo un presidente aquí que no lo dejaron participar de unas elecciones y todas las personas de ese partido votaban en blanco. Y hubo casi la misma cantidad o más votos en blanco que los que salieron. Ahora ellos, ¿por qué hacen eso? Son héroes. Y nosotros, si hacemos lo mismo, desperdiciamos el voto. ¿Cómo es el tema? Explíquenme. ¿Usted se imagina si la elección pasada hubiese habido 4 millones de votos en blanco? ¿Sabe qué hace el presidente? Llama, vamos a prestarle atención a esta gente. Y permite que sea influencia a alguien que tiene a Dios. ¿Me está siguiendo? Es plantear la guerra espiritual en el plano natural, porque todo lo que sucede afecta. Entonces usen todas las armas. Yo cuando vengan las próximas elecciones, yo voy a orar como en las elecciones pasadas. Señor, mostrame, enséñame, porque nos jugamos 4 años más. A mí no me importa de qué partido ni de qué nada. Señor, guíame en mi voto. Y eso es plantear la guerra espiritual. Y me demoro en esto porque hemos llevado la guerra espiritual solo a la oración, solo al hacer un ayuno, pero no usamos las armas cotidianas, no usamos todo lo que tenemos. Todo en una guerra, si te viene el enemigo de frente y se te terminan las balas, le va a tirar con la gomera, pero vos le vas a tirar con algo, ¿o no? O vos decís, no, se me dado las balas, mátenme tranquilo. ¿Alguien? Entonces nosotros tenemos que entender esas realidades. La iglesia tiene que entender esto, por favor. Estamos en guerra. Decirle al que está a tu lado, estás en guerra. Estás en guerra. Y esta guerra, escúcheme bien, es por tu vida. Es por tu vida. Yo le decía esta mañana, el mismo internet que a nosotros nos bendice y que llega la palabra y hoy nos están escuchando de diferentes lugares y en la pandemia nos escuchaban hasta de diferentes partes del mundo. Ese mismo internet, si apretás el botón equivocado, el diablo lo usa para destruirte. Eso es guerra. Estamos en guerra por nuestras vidas. Estamos en guerra por nuestras familias, por nuestros hijos. Estamos en guerra por nuestras economías. Estamos en guerra por nuestra tierra. Estamos en guerra. Y usted tiene que entender que la respuesta viene de la iglesia. Acá termina diciendo el texto, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Decirle al que está a tu lado, diga el débil, fuerte soy. Parte de la guerra espiritual. Parte de la guerra espiritual ha sido lo que nos han hecho creer. A nosotros nos hicieron creer cuando yo llegué al Evangelio. El Evangelio era ciudadanos de segunda. En el Evangelio estaban los pobres, los que salían de cosas raras. El Evangelio era eso, éramos los marginados, ciudadanos de segunda. Eso nos hicieron creer. Y sabes tú una cosa, la realidad no es todo lo contrario. Diga el débil, fuerte soy.
¿Sabe por qué dice el débil fuerte soy? Porque Dios es el que pone reyes y el que saca reyes. Nosotros podemos ser ciudadanos de segunda, pero tenemos un Dios de primera. Y tenemos un Dios que pone reyes y saca reyes, y que escucha la oración de sus hijos. Te lo voy a hacer más gráfico. La reina de Escocia se llamaba María la Católica Romana. Ella decía: yo le tengo más miedo a las oraciones de Norge que a todos los ejércitos juntos de Europa, porque él se ponía en un primer piso y se sentían los gritos: dame Escocia o me muero, dame Escocia o me muero. Cuando la iglesia se pone: dame un avivamiento o me muero, va a temblar una tierra, va a temblar, porque Dios responde la oración. No somos débiles. Decirle al que está al lado: fuerte soy, fuerte soy. Dios le dijo a Abraham: hoy todo el mundo sabe que Sodoma y Gomorra existió, fue destruida con fuego y azufre, comprobado científicamente. Pero Dios le dijo a Abraham: si hay cinco justos que me clamen, yo libro la ciudad. Aquí hay mucho más que 5 justos para librar toda una ciudad. Diga el débil: fuerte soy. Diga el débil: fuerte soy. Podemos librar una ciudad. Podemos cambiar la historia de una ciudad. Diga el débil: fuerte soy. Juan capítulo 1 versículo 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Me gusta versión NBB. NBB dice: esta luz brilla en la oscuridad. Diga conmigo: esta luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no la puede apagar. Cuando un creyente entra a su casa, por más que todos sean inconversos, llega a su barrio, por más que nadie crea en Dios, llega la luz, y contra esa luz la oscuridad no puede. Tarde o temprano las cosas van a cambiar. Tarde o temprano las tinieblas no pueden. Diga el débil: fuerte soy. Diga el débil: fuerte soy. Diga el débil: fuerte soy.